momento, llegamos de verdad en el momento justo. Y miren esto, enamorado de los globos, es tan hermoso. No me puedo imaginar cómo va a ser cuando lleguemos a Capadocia. Hola chicos, los saludo desde Pamukkale. Aquí atrás mío el castillo de algodón, uno de los lugares más importantes y muy visitados de Turquía. En este momento me encuentro a las afueras y tengo unas vistas increíbles, ya que esto es una extensión bastante grande. Está acá una montaña y sobre ella está toda esta estructura blanca que hacen que sea divisible desde bastante lejos. Nosotros al llegar el día de ayer, ya desde muy a lo lejos pudimos divisarlo y a mí por ejemplo me dejó con la boca abierta. Se veía muy lindo. Aún no he entrado, como dije antes, estoy acá afuera y tenemos de este lado uno de los atardeceres más bonitos que he visto, y de este otro lado pues Pamukkale, también con un color muy bonito, ya que es un fondo blanco con los rayos del sol del atardecer, se ven que es naranja. Eso le da un toque. Para este video también quisiera responder a una pregunta que yo me hice antes de venir, y es que ¿vale la pena venirse a este lugar? ¿Sí o no? Toda esta información que estoy dando y lo que quiero dar a informar es de mi opinión, así que acompáñenme a descubrir este hermoso lugar y a ver si de verdad vale la pena. Vamos a darle entonces. Una de las cosas positivas que también veo en este pueblito es en sí el pueblo. Es muy tranquilo, los animales hacen ruido por doquier y eso a mí, por ejemplo, me encanta. De verdad, esa zona rural me enamora y la gente es totalmente hermosa, muy linda. Nos pasó que un señor nos saludaba, aunque él no hablaba absolutamente nada de inglés. Trató de hablarnos, nosotros no pudimos entendernos muy fácil, pero igual muy amable. Al regresar después otra vez, él nos invitó a su casita, pero no teníamos tiempo, era ya bastante tarde, no me acuerdo qué horas eran. Para la cena. Para la cena. Teníamos bastante hambre. Llegamos ya del turno de haber estado todo el día por fuera. Y pues queríamos solo llegar a descansar y bueno, a comer. En sí, que con señales y muestras de que teníamos hambre, que queríamos ir a comer, porque como dije antes, no sabe nada, absolutamente nada de inglés, con señas, pues él entendió que sí, que teníamos hambre. Pues ¿qué hizo? Se levantó y nos llamó, dijo, no, ven. Sí, no sé, ni siquiera dijo ven, sino con señas. Así decía, y se vino corriendo hacia su huerto y de ahí nos sacó unos frijoles gigantes, verdes, y nosotros pensábamos que eran pepperonis. Y nosotros, no, gracias. Él dijo, no, vengan, tengan. Y nos lo dio. Y muy hermoso el señor, de verdad. Lo comí, eran unos ricos frijoles, muy buenos. Y aquí está su casita. Ya se las voy a mostrar. Esta es la casita. Ah, ya recogió todas sus verduras. Antes estaba todo esto lleno de plantas y acá estaban los frijoles. El señor estaba allá con su esposa
y vino corriendo acá, sacó los frijoles y nos lo dio de comer. Muy bonita persona este señor y su esposa, muy bonitos. ¿Ves? Como digo, es muy rural, los tractores, allá los autos bastante antiguos, las casas antiguitas. Oh no. Ustedes son bien juguetones, ¿no? Bien juguetones. Para llegar a Pamukkale hay diferentes formas, ya venga siendo desde un vuelo o por tierra, desde Göreme o desde Istambul, que fue lo que nosotros hicimos. Hola, ¿qué tal? Un gusto. Lo que nosotros hicimos fue tomar un vuelo desde Istambul hacia acá a Denizli. Fue un vuelo bastante corto, 1 hora nada más. Luego de aterrizar tomamos un transporte, el único que había enfrente del aeropuerto, quien nos trajo directamente a Pamukkale. El costo de este trayecto son de 85 liras turcas. Eso fue lo que nos costó al día de hoy, 2022. Y pues fue un trayecto bastante rápido, de aproximadamente unos 45 minutos, y no tuvimos ningún problema. Si ya quieren saber la forma de pago, lo pueden hacer tanto en efectivo como en tarjeta de crédito o débito. En ese sentido no tendrán ningún problema y los va a dejar en la puerta del hotel, que fue lo que nos hicieron. Lo siento, es que estoy subiendo acá una cima un poquito empinada y pues me estoy quedando sin aire. Esto, amigos míos, también pueden vivirlo en este lugar. Tantos globos, el día de ayer vinimos al mismo lugar y no habían muchos, pero hoy están despegando muchos más. Es hermoso esta vista. Wow, cuántos globos. Y acá está 14 veces. Y allá están despegando. Es que hoy iniciaron desde acá y están partiendo, sobrevolando. Ahora, justo en este momento, llegamos de verdad en el momento justo. Y miren esto. Enamorado de los globos, es tan hermoso. No me puedo imaginar cómo va a ser cuando lleguemos a Capadocia. Ay, por Dios. Todos los perritos nos van a acompañar hasta el hotel, creo yo. Se pusieron muy amigables con nosotros. Desde que nos salimos del hotel encontramos ahí a pocos metros un perrito. Y ese perrito nos acompañó hasta el final. Y él como que trajo a todos sus amigos porque están... Creo que sí, hasta ahí contó mi esposa. ¡Hala! Y ahora no sé, están la que ladran y ladran. ¡Qué loco! Saber la entrada de este lugar no es nada complicado.
Lo encuentran desde este restaurante y aquí el hotel a mi fondo. Hay una subidita bien pequeña y está este lugar donde pudimos ver los globos en la mañana por encima de Pamukkale y descendieron hasta este lugar para luego ir nuevamente hacia arriba y aterrizando de aquel lado. Pero el aterrizaje cambia dependiendo del clima, cada día va cambiando, así que quizás les aterricen en otro lado, pero lo más probable es que pasen casi siempre o siempre por acá. Me encuentro ya en el interior, aquí en el parque de Pamukkale. Entramos por la puerta norte, ya que desde este lugar solo tenemos que ir en una dirección hacia la entrada principal, la que está más cerca al pueblo. Eso significa que no necesitamos venir hasta acá y volver a regresar. Es mucho más práctico y eso hicimos. Tomamos la minivan desde el centro de la ciudad, o bueno, no de la ciudad, del pueblo. Nos costó 10 liras con 50 y el trayecto demoró solo un par de minutos. No es nada lejos. Bueno, no sé si me están logrando escuchar bien, pero tenemos un problema con el viento. No sé si problema para el audio. Esta ciudad en ruinas se llama Hierápolis, construida por un antiguo rey griego en el año 180 a.C. Su nombre significa la ciudad sagrada, esto en relación a los varios templos de los dioses como Apolo o Dionisio. Nos permite ver un poco de la vida de esas antiguas civilizaciones, tanto romanas como las griegas. Así se veía un inodoro o un sistema público de baños para los griegos de esa época. Pamukkale de por sí es visto como un balneario y un lugar para el descanso y la recuperación. Aunque gozaba de muchos beneficios y era una ciudad muy importante, no tuvo tanta suerte, ya que su caída fue bastante precipitada debido a 2 terremotos que dejó por completo en ruinas el lugar. Miren lo que se aproxima de aquel costado. Ya estamos llegando al anfiteatro, pero los pronósticos de buen tiempo creo que no son los mejores. Inicialmente la ciudad no estaba entusiasmada con la aparición del cristianismo. Más tarde desempeñó un papel importantísimo en la difusión de la religión cristiana, por ser la ciudad donde fue asesinado Felipe, uno de los 12 apóstoles. Se dice que estando en la horca antes de morir con su último aliento pidió que su cuerpo sea envuelto no en lino sino en papiro, ya que no era digno de que su cuerpo fuese tratado como el cuerpo de Jesús. Está bastante complicado, como dije, el clima está horrible y acabó de pasar un vendaval. Oh, qué loco el día de hoy. Me entró arena en mis ojos. Contra viento y marea, ya por fin estoy adentro de este increíble lugar. Vean cómo se ve todo blanco, aparte claramente de la ciudad, pero lo que es el lugar de Pamukkale es muy bonito, todo está blanco. Eso sí, también hay bastante gentecita, aunque hizo un mal clima, pues aún hay gente que llega y bueno, igual tratar de aprovecharlo y disfrutarlo.
De verdad que es hermoso, es un sueño para mí estar el día de hoy acá. Lo había visto muchas veces por la televisión y dije, algún día podré ir y deseo poder visitar este lugar. A mi suerte no está todo lleno de agua, eso sí, debo decirlo. Quisiera haberlo visto todo esto lleno de agua como se veía anteriormente, pero bueno, la vida es así, a veces nos dan cosas buenas, otros días no tan buenas y otros días muy buenas. Pues lo estoy disfrutando, mi corazón está a explotar, estoy muy feliz, de verdad, estoy muy alegre y estoy emocionado. Ahorita estoy esperando solamente que venga el atardecer y me regale otro espectáculo de este lugar. Seguramente ha de ser maravilloso ver un atardecer con este paisaje que es único. Solo hay uno más en el mundo con estas especificaciones y está en México. Este lugar no se formó de la noche a la mañana, sino con miles y miles de años para que llegara a esta forma que tiene el día de hoy, que es una extensión de 3 kilómetros de largo en una montaña a 160 metros de alto. Acá está muy claro el ejemplo que les quiero dar, que con el pasar del tiempo, con el fluir del agua, cargadas del mineral y de la gran cantidad de cal, pues todo esto se sedimenta. Todo lo que ven acá es sedimentación de cal. Miren eso, todo es blanco y acá claramente pues el agua que después de estar quieta en estos lugares, baja la cal, se compacta y se transforma en piedra, como lo estamos viendo aquí atrás. Respondiendo a esa pregunta de si vale la pena o no, les quisiera decir, valió cada segundo.